Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un tutorial para aprender a resolver las paridades del cubo Void 3x3. En específico solamente una paridad, la que se da cuando se resuelve el cubo de manera con el método novato y no con el método Fridge ni avanzado ni Fridge reducido ni ningún otro método, porque de la manera más simple que se lo puedo explicar es la siguiente. Cuando uno resuelve el cubo Void 3x3 con el método novato, solamente se obtiene una paridad, no van a obtener ninguna otra. Por lo tanto, simplemente se tienen que aprender dos algoritmos para poder resolver esa paridad y que el cubo quede resuelto entero. En cambio, si aplican método Fridge avanzado o alguna combinación Fridge reducido, puede que les salgan tres paridades distintas para las cuales hay que aprenderse más algoritmos para resolverlo. Entonces, la manera que me resultó a mí más sencilla fue aprender solamente dos algoritmos y armar el cubo de una sola forma y así no tener problemas. Vamos a partir explicando por qué se producen las paridades del cubo, por si algunos no lo saben. Sucede que aunque el cubo Void no tiene centros, porque es completamente hueco, el cubo tiene algo así como una especie de memoria. Por lo tanto, el cubo sabe cuáles son los centros y de qué color son cada centro. Por ejemplo, aquí en esta cara naranja podría estar el centro verde. Y aquí en la cara verde podría estar el centro, no sé, en rojo, por ejemplo. Algo más o menos como lo que se muestra aquí. Este cubo, cierto, está resuelto, pero tiene los centros intercambiados. Lo que sucede en el Void es algo parecido a esto. Y por lo que uno puede resolver las dos primeras capas de manera correcta, y cuando uno llega al final del cubo le resultan paridades que se pueden resolver de una manera fácil, tampoco es tan complicado. Bien, vamos a partir como ya les dije, hasta aquí llegué con el método novato. Primero hice la cruz, ¿cierto? Luego inserté la esquina, luego la arista de la capa intermedia, y ahora hice la cruz de la cara azul y resulta que tengo esta esquina en su lugar. Pero aparte de tener esta esquina en su lugar y ver bien orientada, tengo esta esquina de aquí que también está en su lugar. Como ven, es naranjo, azul, amarillo, ¿cierto? Está en su lugar, pero está mal orientada. Y tenemos aquí también la esquina, aquí es donde sucede la paridad, porque estas dos esquinas deberían estar intercambiadas. Al estar esta esquina en su lugar, en un 3x3 normal, tendríamos que estar las tres esquinas en su lugar. Pero aquí no sucede eso. Esta está en su lugar, al igual que esta que está aquí, pero estas dos no. Entonces, al momento de intentar orientar de manera correcta las esquinas, nos vamos a dar cuenta que esto queda mal. Lo vemos en este 3x3. Tenemos la cruz armada, ¿cierto? Y esta esquina, al igual que en esta esquina, está bien insertada y bien insertada y bien orientada. Y estas tres esquinas están en su posición, pero no están bien orientadas. Como ya pueden ver, estas no están bien orientadas. Y eso es lo que pasa en un 3x3. Nunca sucede que esta esquina esté en su lugar, pero mal orientada, y estas dos haya que intercambiarlas. Eso en un 3x3 no sucede. Es imposible que pase ese caso. En cambio, en el Void sí se da esa paridad. Y en específico, al resolverlo con el método novato, se da precisamente esa paridad. Entonces, lo primero que vamos a hacer para que lo puedan ver de mejor manera va a ser intentar orientar las esquinas para que quede la capa azul resuelta con el método novato. Entonces vamos a... bueno, ya tenemos la primera esquina bien orientada, y así armamos la capa azul para que se den cuenta de mejor forma cómo es la paridad. Y aquí lo podemos ver. Sucede... Perdón, ahí sí. Sucede que esta esquina, que es naranjo, negro, azul, debería ir acá. Naranjo, azul, negro, ¿cierto? Entonces estas esquinas hay que intercambiarlas. Y el cubo debió haber quedado resuelto cuando yo hice eso, aplicando el método novato regular. Pero en el Void sucede la paridad. La primera forma de resolver esto, vamos a utilizar dos algoritmos, va a ser lo siguiente. Vamos a tomar las dos esquinas que son de la paridad hacia la mano derecha,
y vamos a aplicar el siguiente algoritmo: R, U, R', U', luego R', F, R2, U', R', U', R, U, R' y F. Como ven, las dos esquinas que estaban que había que intercambiar se intercambiaron y quedaron en su posición. Y lo que sucede ahora es que tenemos que el centro amarillo, que es contrario al centro negro en este cubo porque yo le cambié los stickers blancos, estos dos centros tienen que permutarse entre sí. Yo recién orienté las esquinas azules para que se viese de mejor forma el caso, pero podrían aplicar este algoritmo sin voltear la esquina, y lo que tendrían que hacer ahora sería resolver las esquinas y se darían cuenta que tienen el mismo caso de tener que intercambiar las esquinas contrarias. Para resolver eso vamos a aplicar otro algoritmo, que es el siguiente. Vamos a tomar el cubo, por ejemplo en este caso la cara negra, mirando estas dos esquinas van a estar así, los vamos a mirar de esta manera al cubo. Y vamos a aplicar F2, U', F2, U, F2, U', M, MIP para los que no sepan, U, F2, U2, M nuevamente, U, M', F2, U, F2. Lo que tenemos ahora es el cubo totalmente resuelto. Les voy a hacer una pequeña explicación por si es que alguno no lo sabe. A mí me costó entender un poco esto. Vamos a resolver primero este 3×3. Pasa que con la M en la notación se produce algo que yo no había entendido y me costó un poco entender. Cuando uno dice M, se refiere a que la línea del medio baja de esta forma. Yo me pregunté un tiempo por qué bajaba, si para mí eso era hacer sentido antihorario, lo que sería hacer M'. Pero resulta que la notación está mirada desde la mano izquierda. Por lo tanto, cuando uno hace L, L es hacia acá. Y de la misma forma, la M responde a ese mismo patrón. Entonces el M es hacia abajo y después M' es hacia arriba. Por si alguno tiene esa duda, a mí me costó entender eso un poco, puede que a alguno también le suceda lo mismo. Y bueno, como ya ven, el Void queda resuelto con estos dos algoritmos. Les voy a dejar la anotación en la pantalla para que les sea más fácil. Y nada, si les gustó mi video, denle like, suscríbanse, y siempre estoy subiendo reviews y videos, unboxings, tutoriales. Saludos.